Hola a todos, en el video de hoy vamos a hablar de los inversores de potencia y sus aplicaciones. Mi nombre es Javier Solís y los temas del video van a ser, bueno, como un repaso de conceptos básicos, explicación de los inversores, en este caso un medio puente monofásico, sus aplicaciones y una vista detallada al funcionamiento de los circuitos de la página 22 y 23 del paper MOSFET IGBT Drivers Theory and Applications. Bueno, para empezar, un inversor lo que hace es pasar de corriente directa, que es cuando la dirección de la corriente del voltaje siempre es constante, a corriente alterna, que es donde la dirección de la corriente siempre es cambiada periódicamente y también igualmente con el voltaje. En este inversor se puede ver cómo tenemos entradas DC, que son estos puertos rojo y negro, y la salida hacia el otro lado. Listo. Entonces, usualmente encontramos la corriente AC en nuestras casas como los electrodomésticos. Eh, um, en este caso, bueno, en todos los casos básicamente, los switches de las paredes nos entregan corriente AC que se conecta directamente a la lavadora, la nevera, las consolas, el televisor. Sin embargo, si fuéramos a usar una batería o un panel solar como la fuente de estos electrodomésticos, tendríamos que usar un inversor para invertir la corriente directa que botan la batería y el panel solar hacia los electrodomésticos. Listo, entonces, para explicar así brevemente un inversor, qué es lo que hace? En este caso, en esta configuración de medio puente, tenemos el voltaje, la fuente de voltaje dividida en dos, que sería Bs sobre 2. En esta configuración, la Tierra está aquí en el medio, básicamente para que la carga quede relativa a la Tierra. En este caso, la corriente va en ese sentido, con las manecillas del reloj. Sin embargo, digamos que se podría definir en el otro sentido también, dependiendo ya de la carga. Eh, um, Como vemos aquí, esta sería la parte de puente medio. Estos diodos y tiristores se pueden ver básicamente como un switch. Bueno, como un switch aquí, un switch acá. En este caso sería el switch uno. Este sería el switch 2. Eh, um, y lo que vamos a hacer es ver cómo en diferentes configuraciones funcionan o se comportaría el circuito. Em, si los dos switches están apagados o están en cero, aquí lo que, bueno, si fuera una carga resistiva nada más, sería cero, digamos el voltaje de salida en la carga. Sin embargo, vamos a considerar que la carga tiene un valor inductivo, lo que forzaría un flujo de corriente por la carga. En este caso, em, pues al no haber corriente, pues, o sea, como sí, al no haber corriente por la carga, estaría violándose la ley de corriente de Kirchhoff. Si el switch uno está apagado y el 2 abierto, em, que sería ese circuito, lo que veríamos es un voltaje negativo en la salida, que sería menos Bs sobre 2, como se ve en la tabla acá. Sin embargo, si el switch 2, perdón, si el switch uno está abierto y el 2 cerrado, que bueno, es al revés. Veríamos aquí el switch uno, sí, aquí, perdón. eh, um, que el voltaje sería positivo, perdón, y con sí, un valor de Bs sobre 2. En el caso de que los dos switches estén abiertos, pues sería también una violación de la ley de voltaje de Kirchhoff, porque el voltaje haría un shoot-through y haría básicamente corto en el circuito. Cuando el switch uno se encuentra abierto, entonces podemos decir que el switch 2 está apagado y que el voltaje de salida es Vs sobre 2 en este tiempo uno, como se ve aquí en esta gráfica. Cuando el switch 2 se encuentra abierto y el uno apagado,
vemos que el voltaje cambia directamente a ser menos voltaje S sobre 2. Eso ocurre en un ciclo, básicamente, que es un ciclo AC, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que pasa con un puente inversor, con un puente medio, es que, pues digamos que la salida es cuadrada, ¿no? Sin embargo, para obtener algo más parecido a una sinusoidal, que es una señal real AC, lo que se hace es usar inteligentemente, bueno, inteligentemente configurar el switcheo de los switches, eh, para que el voltaje promedio pueda variar entre cualquiera de esos valores entre menos BS y BS. Eh, um, y sí, sería básicamente con el uso inteligente del switcheo del puente, pues. Ahora, aplicaciones de los inversores. Hay diferentes. Aquí exponemos cuatro, que sería drivers de velocidad ajustable para motores AC, fuentes de alimentación ininterrumpidas, controladores de potencia reactiva y filtros de potencia adaptivos. Los drivers de velocidad ajustable para motores AC son usados básicamente en cualquier aplicación en la que haya un motor o equipos mecánicos que usen motores. Brindan un control sobre la velocidad del motor preciso, de modo que las velocidades puedan o aumentarse o disminuirse o mantenerse de acuerdo al requerimiento, pues, de la aplicación. Eh, um, Beneficios de un driver sí, de esta aplicación, es que la corriente de arranque sea controlada, que los disturbios sean reducidos de la línea eléctrica, menor demanda de energía en el arranque, aceleración controlada, velocidad de operación ajustable, límite de torque ajustable, parada controlada, se ahorra la energía, operación inversa y eliminación de componentes de transmisión mecánica. La siguiente aplicación es las UPS, que son fuentes de alimentación interrumpidas, en donde una fuente de UPS lo que hace es permitir que una computadora, si es usando una computadora, siga funcionando durante, pues, un periodo de tiempo que permita por lo menos, no sé, guardar documentos o hacer el cierre de los sistemas adecuados. Si se interrumpe la alimentación que entra, mientras hay diferentes tipos de UPS, en este caso, o la que usa un inversor, son las que tienen baterías incluidas. Que lo que requiere esta UPS es convertir el voltaje directo de esa batería, la corriente directa, perdón, a una corriente alterna que puedan usar los computadores. Los controladores de potencia reactiva son básicamente controladores que tienen como objetivo mantener constante la salida de potencia activa en un valor de referencia dado dentro de un rango de frecuencia permitible. Y los filtros de potencia adaptivos, que son filtros que desempeñan un papel muy importante actualmente en productos modernos de PDS, en áreas como la cancelación de eco telefónico, la cancelación de ruido, ecualización de canales de comunicación, y la cancelación, perdón, y la mejora de señales biomédicas como lo es un electrocardiograma, em, en donde lo que se busca es filtrar el ruido que genera la red AC. Em, vale, entonces vamos a pasar a la explicación de los circuitos. En este caso la página 22, la figura 15 del paper, que es un arreglo de controlador de compuerta acoplado por transformador para puente H en un controlador de PWM de cambio de fase a frecuencia de comunicación fija, perdón, de conmutación o de switcheo fijo. Eh, um, en este circuito vemos dos drivers de potencia, eh, IXD de 404 y un controlador de PWM con cambio de fase. El IXD de 404 es un controlador dual, que funciona a 4 amperios, que resulta útil en muchos circuitos que emplean MOSFETs o IGBTs. Eh,
Esto también se puede utilizar para circuitos bueno, en donde los MOSFETs estén conectados en fase, perdón, a la fase, a la pata de la fase, siempre que el nivel de tensión sea inferior a 25 voltios DC. En este circuito, un controlador de cambio de fase emite señales a los drivers duales y XD de 404, como se puede ver acá. Um, y en este IX de 404 vemos que la salida se encuentra en las patas 5 y la pata 7 de ambos. Bueno, estos, um, como alimentan los transformadores, y los transformadores son de vanado secundario, estos de vanado secundarios de los transformadores se acoplan a las puertas MOSFETs de la parte superior e inferior en una topología de puente H. En los transformadores se observa la salida que va hacia los diodos y de ahí sale al inversor monofásico. Las ventajas de emplear, como en este caso se ve, un transformador por gate drive, que es el uso que se le da como tal en el paper, es que no hay necesidad de ningún conversor DC-DC aislado, como se ve en el segundo circuito, y prácticamente no hay tiempo de retardo de propagación de un transformador para llevar señales del lado primario al lado secundario. También se pueden incorporar varios miles de voltios de aislamiento entre los devanados mediante un diseño y disposición pues ya adecuado. Sin embargo, las desventajas de usar esos transformadores como gate drives son que el uso nada más se puede hacer para señales AC, no DC, y que el transformador no puede manejar grandes relaciones de trabajo sin que se sature por nada más el voltaje, la corriente DC, perdón. A menos que se usen capacitores en serie en AC. Vale, para el circuito de la página 23 tenemos el esquema de un variador de frecuencia de motor de AC trifásico que muestra cómo el módulo IXY-SCBI o convertidor freno inversor puede ser accionado por un IXD 414 mediante octocopladores. En la figura 16, en este circuito, se usa un método para usar un convertidor DC aislado, como se ve acá en la esquina superior derecha, con salidas de 15 y menos 5 voltios eh, um, para alimentar este IXD de 414, este driver, mientras que al conectar la tierra aislada de este convertidor de CDC al emisor del IGBT se está accionando. Eso garantiza una polarización de menos 5 voltios y de menos B durante el apagado. Si BCC está por debajo del valor mínimo en este circuito, la operación lineal puede resultar en un daño del transistor MOSFET. El XD de 414 controla un IGBT de un módulo conversor de inversores de freno o CBI como pues el título del componente lo indica. Aquí se incorporan las funciones de protección para el corte por alta temperatura. Lo que se usa es un circuito puente con un termistor en este módulo CBI. El comparador U3, el amplificador, lo que compara es la caída del voltaje en el termistor con el voltaje estable del diodo Zener. En P1 se puede apreciar aquí abajo cómo se usa para preestablecer el punto de corte en el que la salida del comparador pues baja, sí se baja. Em, este se alimenta a la microcomputadora como una señal de over temperature. La protección contra cortocircuitos se da al monitorear continuamente la caída de voltaje a través del shunt que se ve acá, em, que en un extremo está conectado a la tierra ground 1 de la fuente de alimentación y el voltaje recogido del shunt es aplicado por un amplificador operacional em,
que lo que hace es, bueno, el amplificador de por sí es de bajo ruido y se compara con el voltaje estable del mismo Zener. Cuando se produce un cortocircuito, por ejemplo, la salida del comparador fault de este comparador también se baja. Y en ambos circuitos se usan resistencias como lo describe el paper de perdón, una resistencia de película metálica de 1% para que se garantice la precisión y la estabilidad. Y en ese circuito, los capacitores C3 y C4 lo que ayudan es ofrecer filtrado de paso bajo para evitar disparos no deseados. Y vale, eso sería todo. Espero que les haya gustado la presentación y hasta luego.